Lo que está ocurriendo en la Crimea ocupada por Rusia podría ser una señal de que la presión sobre la península está aumentando mucho más de lo que Moscú quiere reconocer. Después de semanas marcadas por problemas de combustible y continuos ataques ucranianos contra infraestructuras estratégicas, ahora surge un nuevo problema que afecta directamente a la vida cotidiana de los habitantes. Atentos porque parece que los rusos están tomando de su propia medicina. Retirar dinero en efectivo se ha convertido en una tarea mucho más difícil y la gran pregunta es si este es un hecho aislado o el síntoma de una situación mucho más profunda y preocupante. El banco estatal ruso VTB, el mayor banco que opera en la península y responsable de una amplia red de cajeros automáticos, ha decidido imponer fuertes restricciones a la retirada de efectivo, realizadas con tarjetas emitidas por otras entidades bancarias. Oficialmente, la entidad asegura que la medida responde a un aumento de la carga sobre su red de cajeros y que permanecerá en vigor al menos hasta el próximo 1 de agosto. Sin embargo, las cifras llaman poderosamente la atención. El límite diario para retirar dinero pasa de 150.000 rublos a tan solo 15.000, es decir, 10 veces menos. En el caso del límite mensual, la reducción también es muy significativa, pasando de 300.000 a únicamente 50.000 rublos. Además, el banco también ha restringido el número de operaciones que cada cliente puede realizar. A simple vista podría parecer una decisión técnica, pero cuando estas restricciones aparecen justo después de una crisis de combustible y en medio de una guerra que continúa golpeando infraestructuras estratégicas, resulta inevitable preguntarse si existe un problema mayor detrás de esta decisión. Y aquí es donde la situación empieza a adquirir una dimensión mucho más importante. Durante los últimos meses, Ucrania ha incrementado la presión sobre los centros logísticos y de abastecimiento rusos. Los ataques contra el corredor terrestre que conecta Rusia con los territorios ocupados, junto con las operaciones dirigidas contra embarcaciones y objetivos próximos al estrecho de Kerch, han complicado el transporte de suministros hacia Crimea. Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles con la escasez de gasolina. En distintas zonas de la península aparecieron largas colas en las estaciones de servicio mientras las autoridades trataban de transmitir tranquilidad. Sin embargo, la situación siguió deteriorándose y el problema terminó obligando a las autoridades de la ocupación a declarar el estado de emergencia regional tanto en Crimea como en Sebastopol. Pero lo que ocurre ahora podría ser incluso más delicado y peligroso. Cuando un territorio empieza a sufrir dificultades para abastecerse de combustible y poco después aparecen restricciones al acceso al dinero en efectivo, muchos analistas interpretan estos acontecimientos como señales de una presión creciente sobre el funcionamiento normal de la economía local. El efectivo sigue siendo un elemento fundamental para miles de personas, especialmente en situación de incertidumbre. Cualquier limitación genera preocupación entre la población, aumenta el nerviosismo y puede provocar que más personas intenten retirar dinero al mismo tiempo, creando un efecto que alimenta todavía más la tensión. Mientras tanto, la guerra continúa desarrollándose lejos de los focos principales, pero con un impacto cada vez mayor sobre la retaguardia rusa. Los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas y objetivos logísticos han obligado a Rusia a dedicar enormes recursos a proteger infraestructuras críticas. Refinerías, depósitos de combustible, puentes y rutas de suministro se han convertido en objetivos cuya importancia va mucho más allá del aspecto militar. Y aquí aparece uno de los elementos más importantes de todo este escenario. Crimea representa un enclave estratégico para Rusia desde su anexión en el 2014. La península sirve como una plataforma fundamental para operaciones militares en el Mar Negro y para el apoyo logístico de las fuerzas desplegadas en el sur de Ucrania. Cualquier dificultad para mantener un suministro estable de combustible, efectivo o mercancías incrementa la presión sobre la administración de ocupación y obliga a Moscú a destinar más recursos para sostener el territorio. Aunque las autoridades rusas presentan estas restricciones bancarias como una medida temporal relacionada con la elevada demanda en los cajeros,
La coincidencia con la reciente crisis de combustible ha despertado numerosas preguntas sobre el verdadero estado de la situación económica y logística en la península. Por ahora no existen pruebas públicas que confirmen una escasez generalizada de rublos en Crimea. Sin embargo, las limitaciones impuestas por el mayor banco que opera allí muestran que las autoridades consideran necesario controlar el flujo de efectivo durante las próximas semanas. O sea que tienen problemas de efectivo, problemas de gasolina y problemas de electricidad. Ya me diréis cómo está Crimea, o sea, está colapsando, pero de arriba abajo, porque están tocando los tres palos más importantes de una economía. Cuando tocas el efectivo, cuando tocas la energía petrolera y cuando tocas el tema de la electricidad, pues no me digáis más. Y eso ocurre precisamente en un momento en el que la presión militar sobre las líneas de suministro rusas continúan aumentando. La gran incógnita es qué sucederá si estas dificultades no logran resolverse rápidamente, si los problemas de abastecimiento persisten y las restricciones financieras se prolongan más allá de lo previsto. La presión sobre la administración rusa en Crimea podría incrementarse de forma considerable. Porque en una guerra no solo cuentan los combates en el frente, también importa la capacidad para mantener funcionando la economía, garantizar los suministros y ofrecer una sensación de normalidad a la población. Cuando empiezan a faltar el combustible y el acceso al dinero se vuelve más complicado. El impacto va mucho más allá de una simple incomodidad. Puede convertirse en otra muestra de cómo el conflicto sigue trasladándose poco a poco hacia la retaguardia de los territorios controlados por Rusia. Bueno, señores, tremendo todo lo que está ocurriendo. Ya vemos cómo los golpes ucranianos están poniendo a Putin contra las cuerdas. Y bueno, y tanto que decía el Kremlin que él le garantizaba a Crimea que no iba a pasar nada, que no iban a golpear los ucranianos, y tantas promesas vacías que llevan haciendo los rusos, y ahora estamos viendo como poco a poco esa montaña está cayendo por su propio peso, y nos estamos dando cuenta de que los problemas y la guerra ya no está solo en Ucrania, o sea, ya todo este conflicto se está trasladando cada vez más y más y más a territorio ruso. Y toda esta gente que en su momento aplaudía cómo Putin atacaba a los ucranianos, ahora están sufriendo en sus propias carnes todo el caos que han sembrado contra la población ucraniana. Y esto esto es un efecto boomerang. Y bueno, la pregunta es muy clara. ¿Crees que con el paso de los días Crimea cada vez estará más desestabilizada y llegará un momento en que la gente no tenga más remedio que abandonar? Porque claro, si estamos viendo cómo hay crisis de dinero en efectivo, cómo hay problemas de electricidad y también hay problemas para el tema de la gasolina, si no tienes electricidad, si tienes problemas de abastecimiento de gasolina, si luego intentas sacar efectivo y te ponen problemas, al final están golpeando los tres palos de la economía. Voy a leer vuestros comentarios, muchísimas gracias, apoyen el canal, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.